Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 9 de febrero, viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura del primer libro de los Reyes. Leemos el capítulo 11, versículos 29 al 32 y capítulo 12, versículo 19. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Ya el día de ayer veíamos cómo Salomón, a pesar de haber recibido esa gracia tremenda de la sabiduría que él mismo había pedido al Señor, y esa sabiduría fue eficaz, vimos cómo la reina de Sabá fue desde su territorio a comprobar esa sabiduría de Salomón, y no solo la comprobó, no solo comprobó lo que decían, sino que dijo era mucho más grande de lo que decían. Y sin embargo, a pesar de haber recibido tanta gracia, nunca se le quitó la libertad y no tuvo la sabiduría para escoger bien a sus mujeres, y sobre todo para no dejarse llevar por ellas, y en su vejez decidió caer en el pecado de la idolatría, es decir, ir en contra del mandato que le había dado su propio padre antes de morir: no te separes del camino del Señor, cumple sus mandatos, cumple todas sus instrucciones, cumple todo lo que te ordena el Señor. Y el Señor, lógicamente, en primer lugar, ha prohibido esa idolatría al pueblo de Israel, ese hacer culto a falsos dioses. Bueno, Salomón ha caído en esto. Como castigo ya le ha dicho, lo leíamos el día de ayer, cómo iba a dividir el reino de Israel, cómo iba a dividir ese reino que había consolidado su padre, que se lo había entregado como un reino unificado, y también Salomón logró mantener esa unificación del reino de Israel. ¿Qué significa esta consolidación del reino de Israel? Bueno, porque son 12 tribus las que forman Israel. Después se perdieron muchas de esas tribus y solo van a quedar 2, pero cada una de esas tribus conformaba esa unidad. 12 tribus que representan los 12 hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob que terminaron viviendo en Egipto, donde finalmente el pueblo de Israel fue esclavizado, y de ahí se produjo esa liberación en el tiempo de Moisés. Bueno, ese pueblo de Dios ha sido conformado en esas 12 tribus de Israel. Con ellas ha hecho la alianza, y cuando ha llegado el tiempo de los reyes se ha mantenido esa unidad de las tribus, pero ahora es rota. Qué importante volver a retomar ese tema de la libertad. El día de ayer revisaba algunos comentarios, y algunas personas, como lo había dicho, no lograban entender con claridad
El tema de la libertad a muchas personas les cuesta. Lógicamente, cuando hablamos de ese respeto a la libertad, ¿de qué estamos hablando? De una persona que puede ejercer la libertad. Porque no estamos hablando de la labor que tienen que realizar los padres con respecto a los hijos. Los padres están llamados justamente a educar a los hijos, y la educación se puede resumir diciendo que se los educa para asumir la responsabilidad de su libertad. Esa libertad que no pueden ejercer sino a través de sus padres en la medida que van creciendo. Y de hecho, esa gran rebeldía de la adolescencia se basa justamente en eso. El adolescente, ¿qué quiere? Quiere poseer esa libertad que le pertenece, pero que todavía no puede ejercer de forma plena, y por eso se producen esos conflictos con los hijos. Muchas personas siempre me preguntan: padre, pero yo obligo a mis hijos a ir a misa. Y claro, lógico. En esta casa comemos a tal hora, en esta casa dormimos a tal hora, en esta casa no hacemos esto, en esta casa vivimos de una manera aseada, en esta casa vamos a misa. En todo hogar se establecen reglas que se deben cumplir. El problema no está ahí, porque el hijo obviamente está creciendo y formándose en esa responsabilidad. El problema es cuando no amamos y respetamos la libertad de una persona que puede ejercer la libertad. Si tú en cambio me preguntas a una persona que está enferma y no quiere tomar los medicamentos, bueno, dependerá de la enfermedad que tenga. Pero, por ejemplo, una enfermedad mental, bueno, le tendré que dar los medicamentos como sea. ¿Por qué? Porque esa persona no está en condiciones de ejercer su libertad. Eso es lo mismo que sucede cuando vemos un suicida. No, déjalo porque es su libertad suicidarse. No, porque no está en condiciones de ejercer su libertad. El amor a la libertad se trata justamente de ese respeto a la persona que está en condiciones de ejercer esa libertad. Y no va por el lado de si está haciendo el bien o está haciendo el mal. Entonces, Salomón nos está mostrando esto. ¿Cómo ha recibido la gracia de Dios? Dios, que tiene el poder de hacerlo hacer lo que Él quiera, como lo tiene sobre nosotros. Dios podría mandarnos a cada uno de nosotros, gobernarnos a cada uno de nosotros, sin que tuviéramos la posibilidad de decidir. Y sin embargo, su amor se manifiesta justamente en el respeto de nuestra libertad, incluso teniendo el poder para ejercerlo de tal manera que nosotros hiciéramos lo que Él quiere. Pero entonces no se produciría el amor. Y esto es lo que hay que entender en profundidad. Jeroboam, siervo de Salomón, sale de Jerusalén, se encuentra con el profeta Ahías. Están los dos solos. ¿Y qué es lo que hace Ahías? Toma su manto, un manto nuevo, y lo rasga en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos. ¿Qué es lo que se representa con estos 10 pedazos que le está entregando a Jeroboam? Que él va a tener el mando sobre 10 tribus de Israel. El Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y a Salomón le dejaré una. ¿En consideración de qué? De David, no en consideración de Salomón, y en consideración de Jerusalén, que es esa ciudad que Dios se ha escogido entre todas las ciudades, sobre la cual tiene esa complacencia especial, ese cariño especial entre todas las tribus de Israel. ¿Qué ocurre desde entonces y hasta el día de hoy? Que Israel se separó de la casa de David. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompe efectivamente esa dinastía de David. ¿Por qué va a ser importante para nosotros? Porque efectivamente queda por cumplir la profecía que hemos leído.
esa profecía que hemos leído en el libro de Samuel, esa profecía en la cual le decían a David que iban a consolidar su reino, que iba a haber un descendiente de él que se iba a constituir como rey para siempre. Bueno, ese rey para siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, de la línea de David, línea que se ha roto. Es línea que se ha roto en cuanto a dinastía, no en cuanto a sucesores, porque seguirán teniendo esos sucesores. Es además tan impresionante esto porque cuando vemos la línea genealógica de Jesús, esa ascendencia hacia David y esa ascendencia hacia Abraham, no vamos a encontrar gente perfecta. No vamos a encontrar que todos son maravillosos y se veía efectivamente que de esta gente iba a salir la gran maravilla que es Jesús. No, no, no. Como no vamos a encontrar en la historia de la humanidad nunca una cantidad de gente que todos son maravillosos y buenos. Por eso en toda familia va a haber un poco de todo. Va a haber efectivamente aquellos muy apegados al Señor y va a haber aquellos que no. Qué importante es recordar esa libertad respetada por Dios, que no impide en ningún momento que Dios además vaya gobernando para llevar efectivamente los destinos hacia donde quiere llevarlos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra de Dios. La escena que nos presenta hoy el Evangelio es una escena importantísima, porque nos muestra un modo de sanar del Señor que es extraño, que no es el habitual. ¿Cómo sana el Señor en lo habitual? Simplemente con su palabra, simplemente tocando a la persona. No hay gestos grandes. A duras penas a veces hará alguna cosa concreta. Esto va a ser importantísimo para mostrar que Jesús, en primer lugar, no es un sanador. No es un sanador, un curandero, no es un sanador, un hombre que tiene conocimiento especial de las propiedades de las hierbas y que por tanto entregaba remedios que nadie conocía y por eso se catalogaban como milagro. Esta ridiculez la dicen muchas personas. No, Jesús sana y sana milagrosamente, pero en esta ocasión va a realizar un rito con una palabra específica y que va a ser sumamente importante para nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Que sale de Tiro. Ahí es donde ha ocurrido la escena que leímos ayer de esta mujer siria, fenicia, que ha pedido la liberación de su hija de un espíritu inmundo. Va hacia Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le llevan a un hombre sordo y tartamudo. ¿Cuál es la aflicción que tiene este hombre? Es sordo y tartamudo, y le suplican que le imponga las manos, pero él no va a imponer las manos. Ahora, primera cosa importantísima: sordo y tartamudo.
Son dos problemas sumamente serios y que dificultan tanto la existencia. Pero nosotros no solo tenemos que quedarnos mirando el aspecto fisiológico de la enfermedad que sufre este hombre, sino llevarlo también al plano espiritual. La sordera, la ceguez son enfermedades físicas, sí, pero resulta que también son enfermedades, son males espirituales, la incapacidad de escuchar. Por eso tantas veces se nos repite, escucha, abre los oídos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, es tan importante darnos cuenta cómo una de las aflicciones espirituales es la incapacidad para escuchar. Por eso una persona incluso puede estar en misa, se está proclamando la palabra de Dios, se termina de proclamar la palabra de Dios, anda y pregúntale, ¿qué leímos? ¿Qué acabamos de leer? No sé. ¿Qué estás haciendo con tus oídos? ¿Qué ocurre con tus oídos? ¿Qué ocurre con tu capacidad para escuchar la palabra de Dios? Es tremendo porque hay muchas personas que creen que llegar a la misa el domingo, por ejemplo, antes del Evangelio, bueno, llegué a tiempo. No, no llegaste a tiempo para nada. No llegaste para nada a tiempo a la misa de precepto, la misa dominical y de los demás días de precepto, se llega puntual, es decir, de principio a fin. Y llegan en medio de las lecturas y pasan por la iglesia como si no pasara nada. Hermano mío, se está proclamando la palabra de Dios. Y tú estás preocupado de en qué puesto te pones. La palabra de Dios para ti no es importante y no entra en tus oídos. Entonces significa que tengo un problema serio porque no me dedico a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque soy impuntual en la hora de ir a la Eucaristía, a la misa. ¿Cuántas veces, además, sucede todavía más profundo y por eso la Lección Divina es un modo de resolver este problema espiritual? Escucho, pero no entiendo. Escucho, pero no logro entender. Bueno, entonces hay un problema para la escucha. Y la tartamudez que representa ese problema del habla. ¿Es una vida fácil cuando yo tengo el problema de ser tartamudo? No, no es una vida fácil. ¿Por qué? Porque me dificulta la comunicación con los demás. Pero resulta que la comunicación es imprescindible en la vida del ser humano. Eso es lo que nos distingue de los animales. ¿Cuál es la gran diferencia del ser humano? Que puede hablar. Y eso es la representación de nuestra capacidad racional. Nosotros podemos entender lo que escuchamos y podemos, lógicamente, hablar. Podemos comunicar no solo los conocimientos, sino además nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros pareceres, toda la riqueza de nuestro ser. Por tanto, tener un problema en el habla significa tener trabado esto. Bueno, el Señor lo aparta a este sordo y tartamudo y no le impone las manos como le habían pedido, sino que le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Y mirando al cielo, dice, Efetá, después de suspirar, que quiere decir, ábrete. Este es un rito que realizamos en el bautizo. Es un rito optativo, pero yo, por ejemplo, lo realizo en todos los bautizos, todas las semanas, porque tiene una profundidad tremenda. Bautizo al niño, le toco los oídos, le toco la boca. ¿Para qué? Para decir, Éfeta, ábrete, que puedas el día de mañana escuchar la palabra de Dios para poderla proclamar. ¿Cuántas personas tienen tantos problemas en su vida por no poder escuchar, por no poder hablar, por no poder comunicarse verdaderamente? Y qué bonito es pedirle al Señor, Señor, abre mis oídos, abre mi boca.
que yo pueda escuchar y entender no solo la palabra de Dios, sino también escuchar y entender a los demás. Un padre me decía, es que yo no logro comunicarme con mis hijos, no logro que me entiendan. Hermano mío, lo que pasa es que lo primero para comunicarse es escuchar. Si yo no sé escuchar, nunca voy a poderme comunicar de verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz fin de semana.